ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy, desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no cubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy, desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Y pronto yo le voy a ver rodar de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy, desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo han pasado durante una semana? Como fue anunciado la noticia, ahora la situación del coronavirus fue empeorado. Nuevamente fue realizado cuarentena, así que el domingo nadie puede salir. Se decreta inmovilización totalmente. Es muy lamentable porque en realidad ya habíamos planeado que reunamos en la iglesia hoy físicamente, pero así de nuevo nos reunimos frente a la pantalla de esa manera. Pero por favor, no debemos decepcionarnos porque Dios sabe todo sobre esta situación y hasta nuestros corazones y pensamientos, ¿no? Hay la solución en la mano de Dios, ciertamente, es verdad. Dios es siempre bueno y tiene buena voluntad hacia nosotros, ¿no? Por eso, creamos y confiemos más en ese Dios. Entonces hoy aprenderemos sobre una enseñanza relacionada con esta situación muy difícil a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, si escuchemos más atentamente la palabra de hoy, podremos darnos cuenta de la manera muy cierta para poder soportar y pasar bien este sufrimiento. Entonces, por favor, escuchemos bien, abriendo nuestros corazones y oídos más ampliamente que antes. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, a pesar de una manera virtual. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en la situación muy difícil y peligrosa por la pandemia. En ese momento, nosotros estamos aquí ante tu rostro para escuchar tu palabra preciosa. Bendice cada hermano que asisten aquí por tu gran amor y la gracia. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo
En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26. Texto principal de hoy. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26. Busquemos. Segundo de Samuel 15, versículo 24 al 26. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Hasta aquí. Como sabemos, David, uno de los personajes más grandes de la Biblia, ¿no? Él vivió para la voluntad y la gloria de Dios muy adecuadamente, tal como tenía el sobrenombre varón conforme al corazón de Dios. Sabemos bien, por medio de la Biblia, que hubo tantas dificultades y crisis en su vida de David. Pero entre sus numerosas dificultades y crisis, ¿cuál sería el acontecimiento más miserable y triste? ¿Cómo piensan ustedes? Quizás no sea exagerado decir que fue el momento en que fue perseguido por su propio hijo Absalón. Sí, obviamente. Hubo también unos momentos en que Saúl lo perseguía, pero seguramente el más miserable fue cuando lo perseguía su propio hijo, es decir, fue el que su propio hijo intentara matarlo. Mucho peor, ¿no? Entonces, imaginemos esta escena. Si vemos aquí, en el versículo 30, dice que se fue llorando y llevando los pies descalzos. La Biblia dice así. Abajo, busquemos la Biblia. Segundo de Samuel 15, aquí versículo 30, aquí dice así. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Aquí la Biblia explica muy bien sobre esta escena, ¿no? Entonces, pensemos una vez, ¿qué tan miserable y triste debe haber sido cuando el rey de un país, además, fue perseguido por su propio hijo, con los pies descalzos? Imaginemos. Tan terrible, ¿no? Tan triste. Ciertamente fue el momento más triste y difícil de su vida. Así que hoy aprenderemos unas lecciones a través de los actos que David tomó cuando estaba en esa situación tan miserable y triste. Entonces hoy, para nosotros también, cuando llegue un sufrimiento
a nuestra vida como David, ¿cuál sería el aspecto y pensamiento adecuado ante Dios? Lo aprenderemos a través de la crisis de David. Generalmente las personas intentan pensar en alguna manera con criterios de hombre en esos sufrimientos. Así, ¿por qué me pasa esto a mí? Es tan doloroso y difícil. Quiero salir de esto rápidamente. Quizás, pensando de esta manera, intentaremos encontrar una solución humana, ¿no? Es general. Sin embargo, los cristianos como nosotros, cuando nos llega sufrimientos, debemos saltar más allá de la idea general y pensar primero como hijos de Dios. Debemos pensar como hijos de Dios. ¿Por qué? Dios conoce todas las causas, efectos y respuestas de todos los problemas de nuestra vida. Sí, es verdad, ¿no? David miró y pensó acerca de su aflicción en este criterio de Dios. ¿Cuál es la razón por la que hay este sufrimiento? ¿Qué tipo de actitud sería adecuado como hijo de Dios? ¿Cómo me está mirando Dios en esta situación? ¿Quién es Dios? Así, ciertamente David pensaba de esa manera, ¿no? Exactamente, desde este punto en el que inicia un pensamiento hacia el sufrimiento, puede salir una interpretación correcta y también una actitud adecuada. Podemos decir que esta es la actitud básica y adecuada que debemos tomar como cristianos salvos en las aflicciones. Por lo tanto, a través del texto principal de hoy, averiguamos lo que sucedió cuando David salió rápidamente de Jerusalén, evitando la amenaza de asesinato de Absalón, y aprenderemos la forma de vida que los cristianos deberían tomar por medio de la crisis y el sufrimiento de David. Voy a leer de nuevo el texto principal. Aquí busquemos la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26, texto principal de hoy. Aquí, de nuevo, yo voy a leer. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Texto principal dice así. Aquí, en este texto principal, cuando David salió del palacio huyendo de Absalón, el sacerdote Sadoc vino con el arca del pacto de Dios e intentó huir junto con David. Es decir, Sadoc intentó llevar esa arca del pacto para David en medio de su escape. Como sabemos, el arca del pacto de Dios tiene un significado muy importante y especial para el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, ¿no? Es decir, podemos decir que
esa arca del pacto es un símbolo de la presencia y la obra de Dios. Por lo tanto, Sadoc, como sacerdote de Israel, reconoció el rey David, quien fue establecido por Dios, y pensó que el arca del pacto debería estar con David, el rey, ¿no? Por eso, arriesgando su vida, llevó esa arca del pacto que solo los levitas pueden trasladar, ¿no? Como sabemos, la ley para mover el arca del pacto era muy estricta, ¿no? Y si no se era levita o si se movía de manera incorrecta, podía morir. Sí. El significado de mover el arca del pacto de Dios no era un asunto simple y ligero para los israelitas, quienes sabían muy bien que Usa había muerto mientras trataba con el arca de manera incorrecta, ¿no? Busquemos la Biblia, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Aquí aparece la historia de Usa, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Aquí yo voy a leer. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Sabiendo Sadoc todo lo que había sucedido en ese momento, salió con urgencia llevando esa arca del pacto con los levitas, ¿no? Y eso nos muestra cómo Sadoc consideraba a David. Y podemos decir que era un acto en el que arriesgaron su vida para ellos en esa situación urgente y peligrosa de rebelión. Ciertamente así. Y al ver esto, David habría sido consciente de la confianza y fidelidad del sacerdote y los levitas hacia él, y a la vez, humanamente, sabría que acompañarlos era más natural y más poderoso. Además, si David estuviera con el arca del pacto, que es símbolo de la presencia de Dios, habría sido una opción mucho mejor para mostrar su fuerza frente al pueblo en la situación de rebelión de Absalón, ¿no? Aunque estaba huyendo. Sin embargo, sorprendentemente, David le ordenó a Sadoc devolver el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Sí. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué actuó David de esta manera? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Por qué? Esta no es una acción que provino del juicio humano, sino podemos decir que es una acción que provino del reconocimiento y la fe en la soberanía de Dios. Es muy importante, ¿no? Soberanía de Dios. Humanamente, acompañar a los sacerdotes y levitas con el arca del pacto habría parecido una elección mucho más adecuada y razonable que hacer que se regresara. Sin embargo, David fue una persona que miró y seleccionó todas las situaciones con el criterio y la mirada de Dios bajo cualquier circunstancia antes del juicio humano.
Primero, David tomó esta decisión porque sabía exactamente que la rebelión de Absalón era la disciplina por sus pecados. Él sabía exactamente sobre esto. Esto era la disciplina por sus pecados. Busquemos la Biblia, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 13. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 10 al 13. Aquí, segundo de Samuel 12, versículo 10 al 13, yo voy a leer. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Por qué? Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Siempre David debe haber estado pensando en que Dios le daría esta disciplina por el acontecimiento de Betsabé. La rebelión de Absalón ocurrió unos 20 años después de que David escuchó estas advertencias de disciplina del profeta Natán. Una persona corriente casi se habría olvidado de sus pecados de hace 20 años, ¿no? Pero David siempre estaba pensando acerca de la disciplina de Dios, por lo que sabía exactamente que cuando Absalón se rebelaba era disciplina. Es posible comprender cuán profundamente David se arrepintió de sus pecados y vivió en un estado sensible con mucho cuidado a través del acontecimiento del texto principal de hoy, ¿no? David exactamente comprendió que la palabra de Dios ciertamente se cumpliría, porque Dios juzga toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, ¿no? Es decir, David sabía exactamente quién es Dios, quién era Dios. A pesar de que había pasado mucho tiempo, la rebelión de Absalón fue la disciplina de Dios por sus pecados, por lo que estuvo dispuesto a aceptar el dolor y a poner todo en las manos de Dios. Por eso sabía exactamente que no era digno que él tomara el arca del pacto de Dios en el tiempo de disciplina, ¿no? Y también, a pesar de que el arca del pacto de Dios simboliza la presencia de Dios, no es Dios mismo, ¿no? Entonces, incluso sin esta arca, David creía que Dios siempre estaría con él y ciertamente lo haría regresar a Jerusalén. Él creía ciertamente esto, porque sabía que Dios disciplina a sus seres queridos y también creía en la promesa de que Dios salvaría y restauraría
su vida, como dice en el versículo 13. Busquemos la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 6, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículo 6, aquí explica sobre la disciplina. Hebreos 12, versículo 6, si lo tienen, leamos juntos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Abajo, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13, abajo, aquí, yo voy a leer. Entonces, dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, David sabía exactamente quién era Dios y cuál era el significado y la esencia del sufrimiento que estaba sufrido en este momento. Sabía exactamente. Nosotros también necesitamos saber exactamente lo que significa reconocer la soberanía de Dios y confiar en Dios en nuestra vida cristiana. Este es el tema más básico e importante de nuestra fe, ¿no? Si no entiende esto básico, podemos caer en confusión y en resultados equivocados. Por ejemplo, si tenemos la idea de que Dios está con nosotros solamente cuando estamos con el arca del pacto de Dios, eso sería un completo malentendido de Dios, ¿no? Es decir, Dios no es un ser o una arma útil que usamos cuando lo necesitamos después de estar atrapado en una pequeña caja como el arca del pacto. No es así. Si vemos primero de Samuel capítulo 4, aparece una escena de las batallas entre los israelitas y los filisteos. Sin embargo, a medida que Israel continuaba siendo derrotado sucesivamente, los israelitas pensaron en un método para llevar el arca del pacto de Dios al campo de batalla. Así, ellos consideraron que Dios podría luchar por ellos y hacerlos ganar. Busquemos la Biblia. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Aquí, primero de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Primero de Samuel 4, 3. Yo voy a leer. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los israelitas hicieron así. Sin embargo, a pesar de que llevaron esa arca del pacto al campo de batalla, finalmente perdieron la guerra de nuevo. Y más bien, los filisteos se llevaron el arca del pacto de Dios. Era mucho peor, ¿no? Abajo, versículo 10 al 11, aquí, primero de Samuel, capítulo 4, versículo 10 al 11, aquí también, yo voy a leer. Pelearon, pues, los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Dios
no es algún ser que está atrapado en el arca del pacto y sale a trabajar cuando la gente lo pide. Totalmente no es así, no. Que incluso el pueblo de Dios haya pensado de esa manera fue una equivocación cierta desde el principio. Desde el principio. Primero, ellos tuvieron que encontrar la causa de sus continuas derrotas por parte de ellos. Primeramente, por parte de ellos. En ese momento, la mayoría de los israelitas vivían una forma de vida religiosa formularia, estando separados de Dios. Muy lamentablemente, ¿no? Incluso Elí y sus hijos, que eran sacerdotes, no podían comprender exactamente la voluntad de Dios y caminaban por un camino tan corrupto que se enfrentaron a una muerte miserable, tal como dice este versículo, ¿no? Ellos no conocían exactamente acerca de Dios y su voluntad, pero creían en un Dios superficial que se adaptaba a sus propios pensamientos e ideas humanas. Muy lamentablemente. Es decir, no estaban viviendo una vida centrada en Dios, sino una vida religiosa centrada en ser humano, que era egocéntrica. Podemos entender así. En otras palabras, ellos consideraron en Dios como uno de algunos ídolos. Tan terrible, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, muchas creyentes de nuestra época también consideran a Dios de la misma manera que el pueblo de Israel en ese momento. En nuestra época también. En otras palabras, hay muchas personas que viven sin saber quién es Dios y qué es la fe correcta, es decir, sin salvación, como si el acto de asistir a la iglesia con diligencia fuera creer bien en Dios y hacer una vida de buena fe. Pero es totalmente equivocado, ¿no? Es decir, estas personas están malentendiendo como si Dios solo viviera en el salón de la iglesia. Ellos viven como si Dios no existiera afuera de la iglesia cuando salen de la iglesia. Es tan lamentable, ¿no? Esto está realmente mal. Es decir, es un cristiano superficial. Ellos piensan en la iglesia y en Dios como un accesorio. En otras palabras, para estas personas, Dios es solo una parte de su vida, siendo una religión. Dios no está atrapado en un edificio pequeño como un edificio de la iglesia. Dios es más grande que el universo y llena los cielos y la tierra. Él es el creador de ese universo, ¿no? Sin embargo, muy lamentablemente, muchas personas malinterpretan a Dios y viven con un Dios encerrado en sus propios pensamientos e ideas. Ahora, mucha gente en nuestra época tiene esta forma de vivir y tenemos que reflexionar sinceramente si acaso hay tal aspecto en nuestra vida y nuestro corazón. Tenemos que reflexionar sinceramente, muy seriamente, por favor.
Si no lo sabemos correctamente, podríamos confundirnos con que estamos viven bien según la voluntad de Dios. Y así que finalmente llegarían algunos resultados incorrectos. Israel fue así, el cual fue derrotado por los filisteos y además les fue arrebatada el arca del pacto de Dios. Mucho peor, ¿no? Por lo tanto, debemos conocer a Dios, pero conocerlo exactamente. En el texto principal de hoy, David sabía exactamente quién era Dios y cuál era el significado de su sufrimiento. Por eso, David pudo tomar una actitud correcta incluso en el medio de esa crisis. Y en conclusión, regresó a Jerusalén nuevamente según la promesa de restauración que Dios le había dado. Él pudo tomar esta actitud en medio de un sufrimiento repentino, porque siempre fue sensible ante Dios. Estaba consciente de sus pecados y siempre fue humilde. Es muy importante. Por lo tanto, cuando enfrentamos estas dificultades y tribulaciones, primero debemos mirar y pensar con el corazón y el criterio de Dios desde el principio. Busquemos la Biblia, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Si lo tienen, leamos juntos. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. David era un hombre de considerar y pensar en una adversidad, como dice la palabra de Dios. Debido a que David siempre estaba pensando acerca de las adversidades que tenía, si fueran una prueba o disciplina de Dios, así que se dio cuenta que era una disciplina por sus pecados, incluso después de unos 20 años, y pudo tomar una actitud muy adecuada. En el momento más miserable y triste, cuando su hijo intentó matarlo, David no se equivocó confundiéndolo con un juicio humano, sino que meditó en la voluntad de Dios para poder recibir ese sufrimiento dignamente confiando en Dios. También para nosotros podrían llegar algunas dificultades y tribulaciones en nuestra vida, ¿no? Ellas podrían ser una disciplina por nuestros pecados o una prueba para nuestro entrenamiento en nuestra vida cristiana. Pero lo importante es que ambos están todos permitidos en la providencia de la soberanía de Dios. Y también debemos conocer bien que Dios ciertamente dará el buen final y la restauración a aquellos que lo entienden completamente y lo aceptan adecuadamente en la voluntad de Dios. Cuando meditemos humildemente en la voluntad de Dios y vivamos con sensibilidad ante Dios, podremos darnos cuenta acerca
del significado del sufrimiento y la disciplina exactamente. Entonces, podemos confiar en la buena promesa de Dios y podemos orar adecuadamente. Y entonces Dios responde a esas oraciones y guía nuestros pasos por un buen camino. Esto es el principio de Dios. Es decir, tener un pensamiento centrado en Dios, en el sufrimiento, es la condición básica para pasar bien esas dificultades y lograr hermosos resultados. Debido a que David sabía exactamente sobre este principio en su miserable sufrimiento, pudo devolver el arca del pacto a Jerusalén y pudo confiar todo por completo a la buena mano de Dios. Busquemos en la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 25 al 26. 2 de Samuel 15, versículo 25 al 26. Aquí les leo. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. David no trató de resolver sus sufrimientos a través de cálculos y métodos humanos, sino reconoció humildemente la soberanía de Dios sobre la disciplina y el sufrimiento que le había dado Dios y confió todo en la buena voluntad que Dios dirigía. Eso fue posible porque él sabía exactamente quién era Dios y tenía la fe en que ciertamente Dios lo restauraría y lo llevaría de regreso a Jerusalén. Así que David pudo orar adecuadamente ante Dios, incluso en el momento del sufrimiento. Y Dios lo guió respondiendo a esa oración. Cuando él salió de Jerusalén llorando descalzo, escuchó la noticia que Ahitofel, quien era su consejero, lo traicionó y se convirtió en el consejero de Absalón. Debido a que David sabía muy bien que Ahitofel era muy buen consejero y estratega, entonces también sabía que Ahitofel sería una gran amenaza para él. En tal situación, David oró a Dios. Abajo, versículo 30 y 31, abajo, capítulo 15, versículo 30 y 31, aquí también les leo. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entropece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. David oró fervorosamente a Dios, sabiendo que sería muy peligroso
si Absalón y un excelente estratega como Ahitofel lo atacaran juntos en un momento tan crítico cuando escapó de Jerusalén. Si vemos en la lengua original, aquí se usa la palabra rogar, rogar. Así, David le rogó a Dios muy intensamente. Es decir, la acción que tomó David en el momento más triste y difícil fue orar sinceramente a Dios. Nosotros también. Cuando nos llegan cosas difíciles y sufrimientos, lo primero que debemos hacer es orar hacia Dios fervorosamente. Eso es lo primero, ¿no? No debemos olvidar lo poderosa que es esta oración a Dios. Muy poderosa. A pesar de que estamos en una situación tan difícil, incluso no hay ninguna respuesta o solución, tenemos un arma muy fuerte que se llama la oración, ¿no? No importa en qué tipo de situación estemos, podemos orar, sí. Podemos decir que esta oración es un privilegio tan asombroso que Dios nos ha permitido y una clave para resolver nuestros problemas. Por lo tanto, Dios nos ordenó que oremos. Aquellos que verdaderamente se dan cuenta del poder de la oración siempre podrán orar. La Biblia dice que esa es la voluntad de Dios. Busquemos la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y aquí también yo he elegido algunos versículos sobre la oración. Entonces, miremos la pantalla, leamos juntos uno por uno. Primeramente, Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Abajo, Marcos 11, 24, también leamos juntos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Abajo, Filipenses 4, 6, leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por último, Colosenses 4, versículo 2, leamos juntos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Además de estos versículos que leímos, en muchas partes de la Biblia se explica sobre la oración y Dios nos está ordenando que oremos. Si esa oración no sirviera de nada o fuera solo un acto formulario, no habría ninguna razón por la que Dios nos ordene que oremos de esta manera. Como hemos aprendido continuamente, la oración es una respiración espiritual y una conversación con Dios y también un mandato de Dios. Para hacer esta oración correctamente como David, cuando sabemos exactamente quién es Dios, podemos orar con una fe que confía en Dios completamente. Por lo tanto, es muy importante conocer a Dios exactamente a través de la Biblia.
Esa es una forma correcta de oración que Dios quiere y será una oración que Dios escuche y responda ciertamente. Dios respondió de inmediato a esa ferviente oración de fe de David. Es decir, tan pronto como terminó esa oración, él se encontró con Usai. Busquemos la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 32 al 34. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 32 al 34. Aquí yo voy a leer. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces, tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Usai era también un excelente consejero, tal como Ahitofel. Y en el versículo 37 se describe a Usai como el amigo de David. Dice, amigo de David. En otras palabras, Usai fue un gran consejero que mantuvo una estrecha relación con David y ayudó mucho para los trabajos de la nación, y fue un fiel compañero que quiso estar con David hasta el final. Así, no importa cuántas personas participaron en la rebelión de Absalón y traicionaron a David, unos líderes religiosos y políticos importantes como el sacerdote Sadoc y consejero Usai apoyaron fielmente a David y obedecieron su voluntad. Esta era una prueba concreta de que Dios estaba siempre con David, que era el rey establecido por Dios y fue una persona bajo la providencia y la guía de Dios hasta el final, a pesar de que estaba siendo perseguido por Absalón. Y podemos decir que este encuentro con Usai es la respuesta de Dios a la oración de David. ¿Por qué? Ese acontecimiento ocurrió justo después de que David oró fervorosamente a Dios. Y David, que realmente entendió era providencia de Dios, ordenó a Usai, quien era un excelente estratega también, que permaneciera en el palacio de Jerusalén y le entregó la tarea de espiar. A la vista humana, esto se veía como un plan humano, ¿no? Pero a través de la actitud de fe de David y la oración que aparecen en la crisis de 2 de Samuel capítulo 15, podemos entender que esa era una sabiduría asombrosa que Dios le había dado según la providencia de Dios. Finalmente, Usai permaneció en el palacio de Jerusalén, así que pudo bloquear el plan de Ahitofel y salvar la vida de David y de las personas que estaban junto con David. Es decir, al ver el
capítulo 17 aparece el plan excelente de Ahitofel. Si Absalón se hubiera apresurado a perseguir a David según este plan, habría atrapado a David. Busquemos la Biblia. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 4. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 4. Aquí yo voy a leer. Entonces, Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Quizás si este plan de Ahitofel se hubiera realizado esa noche, David habría sido capturado por Absalón ciertamente. Sin embargo, Husai, quien permaneció en el palacio, presentó un plan más plausible. Así que el plan de Ahitofel fue inútil. Abajo, versículo 7, versículo 14 y versículo 23, aquí, 3 versículos continuamente, yo voy a leer. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Como podemos ver en este versículo, el plan de Husai fue aceptado por Absalón, reconociéndolo como mejor que el de Ahitofel. Así que el plan de Ahitofel se volvió inútil. Y Ahitofel se decepcionó y se suicidó. Aquí, versículo 23 dice esta historia, ¿no? Pero lo importante es que aquí en el versículo 14 aparece la frase Jehová había ordenado. Jehová había ordenado. Así que el sujeto de este acontecimiento es Dios. Es Dios. Es decir, eso significa que todo esto es obra de Dios. Obra de Dios. En otras palabras, superficialmente, estas cosas parecen haberse llevado a cabo en los planes y la sabiduría de los hombres, pero todas estas cosas se hicieron según la voluntad de Dios, en la providencia de la soberanía de Dios.
Al final, podemos decir que lo pudo salir de ese resultado fue la fe, la obediencia y la humildad de David, quien conoció a Dios exactamente y adecuadamente. Por lo tanto, incluso en una situación más urgente, David pudo confiar en Dios y orar anhelosamente, y a través de la respuesta de Dios a su oración pudo tomar una decisión digna y obtener la sabiduría correcta. Así que pudo superar y soportar esta crisis. Regresar al sacerdote Sadoc y Usai, que querían estar junto con David al palacio de Jerusalén, podría verse como una decisión de desventaja generalmente y humanamente. Sin embargo, David pudo tomar esta decisión porque sabía exactamente acerca del significado de su sufrimiento y la promesa y también la voluntad de Dios. Eso no fue una decisión de sabiduría o un juicio del hombre, no. Es lo que Jehová Dios estaba ordenado para cumplir su voluntad mediante una vida tan digna como la de David. Al final, debido a que David mantuvo una vida de fe tan digna, Dios lo restauró y lo levantó de acuerdo con su promesa. Es decir, la rebelión de Absalón fracasó y David se sentó de nuevo en el trono del rey. En medio de la crisis y sufrimiento, David confió plenamente en Dios y obedeció a su voluntad. Esa es la manera más digna de atravesar la adversidad y el sufrimiento. Los cristianos, como nosotros, debemos imitar esa vida y la fe de David. El Salmos capítulo 3 es un poema que escribió David mientras huía de Absalón. En este poema se está expresado muy bien sobre el corazón de David hacia Dios en el medio del sufrimiento y la crisis de su vida. Finalmente, terminemos leyendo este poema. Espero que lo meditemos bien para que nuestro corazón se convierta en un corazón como el de David. Cuando vivamos con el mismo corazón y misma actitud que David, podremos manejar y superar bien las dificultades y crisis que nos rodean, como la situación de ahora. Busquemos la Biblia, Salmos capítulo 3, versículo 1 al 8. Todo el capítulo 3, Salmos capítulo 3, aquí, leamos juntos, Salmos capítulo 3, si lo tienen, leamos juntos. Oh Jehová, cuántos sean multiplicados mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba.
no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Hasta aquí. No se olviden estas enseñanzas que aprendimos hoy y así que vamos a vivir nuestra vida cristiana más dignamente, sanamente y fuertemente en estos tiempos de riesgo de la pandemia. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijos de Dios. Gracias por permitirnos esta oportunidad que estudiamos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los hermanos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy difíciles. Para esto, por favor, ayúdanos, guíanos y protégenos desde el riesgo del coronavirus. Y así que queremos predicar el Evangelio precioso para que muchas almas perdidas se vuelvan a Cristo a través de nuestra vida adecuada ante Dios. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense bien y nos vemos pronto.